Hola, soy Paco Vallejo hablando para Chess24 y en esta ocasión quería mostraros en la defensa Nimzo India la jugada cuarta F3 para las blancas. Vamos a ir a la posición entonces. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4. A partir de aquí sabéis que tenéis muchos otros vídeos también para consultar muchas jugadas diferentes. En este vídeo vamos a ver la jugada F3. F3 es una jugada en la que las blancas controlan la casilla E4 y preparan el avance del peón de E2 a E4. Esto formaría un centro muy fuerte para las blancas junto con los peones de D4 y C4. Tendrían un control muy grande. En este caso las blancas no están muy preocupadas, ya que me refiero al posible cambio en C3, porque esto también ayudaría a traer más peones al centro y podrían formar una estructura de peones muy fuerte, y además tendrían pareja de alfiles. Una de las jugadas más típicas de esta posición para las negras es la jugada D5, que evita la jugada E4 de momento, y tras A3, alfil por C3, B por C3, sigue una posición bastante compleja. Pero para este vídeo tenía preparada la jugada C5. Esta es la jugada que os recomiendo. Es una jugada que ataca el centro, bueno, en D4 amenaza C por D4. A partir de aquí las blancas tienen un par de opciones interesantes. D5 sería la jugada más principal y A3 sería otra jugada posible que llevaría tras alfil por C3, B por C3 a una estructura de peones bastante curiosa, en la que las negras pueden luego jugar con los planes de caballo C6, B6, alfil A6, caballo A5, planes que vamos a cubrir en otro apartado. Quizás incluso la jugada alfil A5 podría tener cierto sentido incluso aquí también, alfil A5, ya que estaría sacrificando el peón en C5, pero tras D por C5, alfil por C3, B por C3, los peones triplicados en la columna C no está claro que sean demasiado buenos para las blancas tampoco. Sería una posición compleja también. Incluso alfil A5 sería interesante, creo. Bien, entonces vamos con la jugada principal que nos incumbe en este vídeo, D5. Las blancas escapan de la captura C por D4 y siguen preparando su jugada E4, que es la clave de toda esta línea. Aquí recomiendo una jugada bastante agresiva, que es la jugada B5, donde las negras amenazan B por C4 y E por D5 también estará latente. Es una jugada muy agresiva. Las blancas tienen la posibilidad de ganar un peón, por ejemplo con D por E6, F por E6 y C por B5, pero la compensación de las negras sería fabulosa tras jugadas como D5 o incluso una jugada como A6, típica en el Blumenfeld, en el gambito Blumenfeld. Y una jugada como D5, pues ahora mismo las blancas ya no tendrían la posibilidad de jugar E4 y su peón en F3 sería más bien un problema que una ventaja para las blancas. Las negras estarían, yo creo que ya incluso mejor aquí, a pesar del peón de menos, buen centro de peones, a una jugada del enroque corto y con la posibilidad de jugar A6 para romper el flanco de dama. Así que aceptar el peón no suele ser una buena idea para las blancas. Las blancas suelen jugar la jugada E4, por fin construyen el centro de peones que tanto anhelaban. Y aquí existen varias jugadas para las negras. Como recomendación principal, la jugada B por C4 no se ha empleado demasiado y es bastante razonable, como vamos a ir explicando. Y la jugada de enroque corto es también muy interesante. Las posiciones que llega, a las que llega son muy complejas. La podéis luego revisar en el archivo adjunto. La han jugado jugadores como Kramnik, aunque tuvo una derrota contra Alexei Shirov. Son posiciones muy complicadas. Se llegan tras E5, caballo E8 y bueno, las posiciones las que son bastante difíciles. Y la línea que os voy a recomendar principalmente es la jugada B por C4, en la cual no hay demasiadas partidas, así que podéis incluso sorprender a vuestro rival. Y segunda ventaja es que las jugadas son bastante lógicas, bastante forzadas, los planes son mucho más sencillos que en la opción de enroque corto.
Así que b por c4, vale. Aquí las blancas, desde luego, necesitan capturar el peón en c4, recuperan el peón de desventaja que tenían momentáneamente, y aquí existe la jugada e por d5, pero me parece que las blancas tienen un juego bastante sencillo contra esto, así que vamos a jugar la jugada alfil a6. Amenazamos el alfil de c4 y prácticamente forzamos al cambio. Alfil por a6, caballo por a6. Ahora las negras están presionando para jugar e por d5 y están a punto de jugar en roque corto también. Tienen 3 piezas ya desarrolladas, aunque el caballo en a6 está un poquito fuera de lugar, pero bueno, puede presionar en c7 también al punto d5. Y el alfil está clavando al rey n1, así que tenemos cierta ventaja de desarrollo y cierta presión en el centro. Las blancas tienen aquí varias jugadas. d6 no sería una jugada demasiado fuerte, ya que el alfil de f8 ya está ahora mismo en la casilla b4, así que realmente d6 no nos está molestando demasiado. Podríamos jugar c4 y el peón de d6 empezaría a tener problemas con jugadas como dama b6 y el alfil de b4 estaría también presionando el punto d6, y además tendríamos la posibilidad de jugar caballo c5, caballo d3, jaque. Sería otro de los planes interesantes, así que las negras estarían aquí incluso mejor. Otra jugada normal sería la jugada caballo e2 para reforzar el caballo en c3 y preparar el enroque corto para las blancas. Aquí podríamos jugar con negras enroque. Cuidado de realizar la captura e por d5, porque aquí la jugada e5 sería bastante molesta. Nos atacarían el caballo y todavía no tendríamos las piezas bien preparadas para reaccionar bien. Así que luego la dama podría estar capturando el peón de d5 una vez el caballo se vaya. Creo que las blancas estarían mejor. Así que mucho mejor enrocar en corto. Ahora sí que e por d5 empieza a ser una jugada más interesante, ya que ahora con el rey ya en g8 nos da temas tácticos bastante curiosos. Vamos a ver, por ejemplo, si las blancas jugasen alfil g5, jugaríamos h6, y si las blancas jugasen enroque corto, que sería la jugada más fácil, jugaríamos con c4, y una vez más podemos intentar traer nuestro caballo vía c5, d3, tenemos la opción de dama b6 jaque en algún momento, y el alfil de b4 también tiene opción de volver a c5 con jaque o estar capturando en c3 si la situación lo requiere. Tras, por ejemplo, d por e6, podríamos incluso tomar con d por e6, y el peón de c4 no es para nada débil, sino que más bien nos está dando una casilla muy fuerte en d3. Las negras están bastante bien, buena posición aquí. Así que vamos a ver alfil g5, que es una jugada un poquito más crítica, antes del enroque. Las blancas clavan a la dama de d8 y preparan el avance e5. Ahora con negras hay que jugar con cierta precisión, así que vamos a explicarlo un poquito, porque aquí tiene su gracia el conocer las jugadas concretas, exactas. Vamos a jugar h6, atacamos el alfil se tiene que retirar si quiere intentar hacer daño a las negras, mantenerla clavada y seguir con la idea de jugar e5 en algún momento. Pero aquí las negras pueden jugar con precisión e por d5. Si ahora el blanco enrocase en corto, podríamos simplificar la posición con alfil por c3 y tras b por c3 poder jugar g5 seguido de d por e4, y las negras están razonablemente bien. Y si siguiese e5, jugaríamos g5 y también las negras quedarían en una situación bastante razonable. Por ejemplo, si el blanco intentase una jugada como alfil f2, jugaríamos d4 y recuperaríamos la pieza en c3 que vamos a perder en f6. Es decir, tras e por f6 jugaríamos precisa primero dama por f6 y en breve jugaríamos d por c3 y tendríamos un peón de ventaja, aunque nuestro rey estará un poquito débil, pero creo que las negras sostienen la posición con bastante, bueno, no sé si facilidad, pero por lo menos con juego preciso seguro que la sostienen. Contra alfil g3, la misma idea, d4 y tras e por f6, dama por f6, seguido de d por c3. Esa es un poquito la idea básica.
E por F6 sería posible, pero continuaríamos con G por H4 y después dama por F6 y las negras conservan de nuevo un peón de ventaja y la situación es compleja. El rey está débil en G8, pero las piezas blancas no tienen acceso fácil a un ataque al rey enemigo, ¿no? Así que no habría demasiados problemas. Bien, entonces vamos hacia atrás. Si alfil G5 hemos dicho H6 en la jugada 10, que tiene cierta importancia. Y otra jugada que tiene importancia es en la jugada 9, tras los cambios en A6 y caballo después de alfil por A6 y caballo por A6. Hasta aquí prácticamente es forzado. Esta sería la posición que, si os fijáis, tras E4, B por C4, alfil por C4, alfil A6, prácticamente fuerza al cambio. Otras jugadas serían muchísimo peores para las blancas. Imaginemos una jugada como dama D3, alfil por C4, dama por C4, y tendríamos ya la opción de E por D5. Ahora no existirían los truquitos de jugar E5, obligaríamos a jugar E por D5, y tras, por ejemplo, enroque corto, el negro no tiene ningún problema, está enrocado ya, todas sus piezas van a salir muy fácil, D6, caballo BD7 puede venir, torre E8, y las negras están incluso mejor, creo. Así que esto no es para nada preocupante. Entonces, alfil por C4, alfil A6, alfil por A6, caballo por A6. Y aquí, por último, la jugada D por E6, que es una jugada bastante truculenta, ya que la jugada D por E6 perdería por dama A4 jaque, y perderíamos el caballo en A6, así que debemos jugar F por E6. Por otro lado, esto abrirá nuestra columna de F y además prepara una posible jugada que es D5, ganando el centro para las negras. Ahora la jugada caballo E2 sería normal para las blancas, jugaríamos primero enroque y, bueno, las blancas podrían intentar jugar E5, ya que si enroque corto podemos jugar D5, y creo que las negras están bastante razonables. Tienen un buen centro de peones, la posición va a ser bastante compleja, pero no creo que el negro esté peor. Siempre podéis ampliar un poquito los análisis en el archivo adjunto, recordarlo. Y si las blancas intentan la jugada E5 para evitar la jugada D5, entonces el negro llegaría a tiempo a jugar caballo D5 y tras enroque corto, alfil por C3 y el alfil, que está un poquito desplazado, ya lo cambiaríamos una vez el blanco se enroque en corto. Y tras, por ejemplo, B por C3 podríamos jugar C4, estabilizando un caballo potentísimo en D5 y con la idea de traer el otro caballo vía C5 D3, las negras estarían muy bien. Si las blancas juegan con caballo por C3, entonces podríamos jugar caballo a B4 y el caballo de A6, que estaba mal colocado, ya busca mejores casillas como D5 o como C6, y creo que las negras estarían muy bien. Así que en principio esto sería todo. Esta línea es bastante sencillita, no es muy complicada. Vale la pena que recordéis, lo voy a decir una vez más, cómo jugar contra las ideas tras caballo E2, enroque corto y alfil G5. Esta sí que es un poquito más curiosa. Tras H6, alfil H4, E por D5, no hay que asustarse de E5, porque tras G5 tenemos buen contrajuego. Lo demás creo que es más o menos entender un poquito las ideas, los planes de la posición, y creo que no es demasiado complicado. Muchas gracias por estar ahí. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.